Buenas tardes, Día Político por TSI. Le doy la bienvenida aquí en el estudio al ex consejero suplente del CNE, don Flavio Nájera. ¿Cómo está usted? Feliz año, hombre. Feliz año, Ramón. Pues muy agradecido por estar acá en su programa y aportar un poco desde el proceso electoral y de la experiencia que hemos tenido a este nuevo proceso que se avecina. Perfecto. Saludo también vía Zoom. Ya tenemos a don Olman Francisco Valladares, ex diputado, ex candidato presidencial. Pues ahora, no sé si va a aspirar a ser candidato presidencial, don Olman Francisco. ¿Cómo está? Feliz año. Buenas tardes. Muchas gracias, Ramón. Bueno, gusto saludarlos. Yo creo que no, he estado pensando seriamente y la verdad es que a estas alturas el camino se hace más empinado, mucho más difícil, más recursos, menos tiempo. Entonces no creo que el esfuerzo y el sacrificio que hay que hacer vale la pena en este instante. Bueno, Pero ahí entonces, vamos, siempre seguiremos luchando por este país, por la democracia verdadera, integral. Así que ahí vamos, Ramón. ¿y cómo ve esta coyuntura política en estos momentos? Complicada como siempre, pero la verdad es que no hay nada nuevo en este mundo. Recuerde usted que durante muchísimos años Honduras ha atravesado cada vez que vamos a proceso electoral situaciones muy complicadas, sumamente complicadas. Lo que pasa es que las juventudes ya no lo recuerdan, pero acuérdese usted los conflictos de los 80s, de los 90s, el voto domiciliario, el conflicto que se creó con el voto en sobre, las suspicacias, las amenazas de que no iban a haber elecciones. Pareciera que se provoca una atmósfera negativa para que el pueblo hondureño coja miedo, no acuda a las urnas. Siempre se está hablando, pero esto es crónico, esto es de todo el tiempo ha ocurrido estas elecciones y por eso es que hay que inyectar siempre un espíritu de lucha, un espíritu positivo, que cualquier fraude que se esté fraguando sea contrarrestado por el voto masivo en las urnas. Y yo he estado invitando, Ramón, a la ciudadanía a que acuda a votar por su candidato, no importa cuál partido sea, pero la única forma en que nosotros podemos modificar el estado actual de las cosas es precisamente en esta oportunidad. Y el proceso de cambio se inicia en las internas. Si alguien no tiene candidato y no tiene partido, vaya y vote por el que él crea que sea el menos malo, pero vaya a demostrar que la oposición es mayoritaria en este país y que habrá esperanza entonces de cambiar todo el rumbo de este pueblo. Ahora, yo sí creo que si fue masiva las elecciones en el 2021, Flavio, yo creo que este año también van a ser masivas las elecciones. Va a llegar una cantidad de personas impresionantes a ejercer el sufragio. Hay habilitados para estas primarias 5.879.000 votantes, con un aumento de 697.000 en comparación a las primarias del 2021. Sí, el proceso 2021, Ramón, como usted bien lo dice, fue un proceso muy concurrido. Cerca del 70% del censo electoral participó en el proceso electoral. Creemos que en estas elecciones internas, según cómo se está viviendo, el gran auge que tienen los partidos, que tienen corrientes fuertes electoralmente hablando y con grandes oportunidades, puede mantenerse entre unos 3.5 a 4 millones el censo que podría participar en el proceso electoral. Pero como bien lo dice don Olman, la manera de fortalecer la democracia es participar masivamente en estos procesos de elección y crearle conciencia a la gente de las mesas que va a estar ahí, que tienen que respetar la voluntad de los electores. La democracia se va a consolidar en la medida de que los partidos políticos y los ciudadanos cumplan sus funciones y el Consejo transmitir los resultados y darle la trazabilidad correcta a la información para que pueda tener la confianza. Y este proceso interno que estamos viendo en este momento es muy importante, tan importante es que hasta el Centro Carter está acompañándonos en este proceso como un veedor. Entonces, no tenemos que descuidar que por la situación que está viviendo el país, este proceso es muy importante para todos. Ahora, ¿es confiable el proceso? ¿Es confiable toda la institucionalidad?
¿Es confiable la actual ley de las organizaciones políticas en el país? ¿Esto nos garantiza transparencia y legalidad, tanto en marzo como en noviembre? Bueno, en marzo es que comenzamos a fortalecer el proceso electoral general, Sí. pero todo va a depender de la gran estructura que tengan los partidos políticos, de la capacitación, de la formación y de los valores y principios de las personas que van a las mesas electorales. Porque el Consejo Nacional Electoral en este proceso interno va a tener biometría que nunca lo ha tenido, un sistema de transmisión que nunca se ha tenido, una empresa auditora, pero al final de cuentas lo que va a hacer el Consejo es auditar y transmitir los resultados, lo que llenen las actas en las mesas. Entonces, por eso es muy importante que las personas que van a estar ahí sean las personas idóneas y con la voluntad de poder construir una democracia. Nosotros no podemos pedir que nuestros candidatos sean personas honestas, decentes, si quien elige estos candidatos o quienes se prestan para validar la voluntad del pueblo no lo son. Entonces creo que hay que construir desde la base, desde la mesa electoral, esta democracia y esta transparencia que todos deseamos. Para don Olvan Francisco Valladares, ¿qué es confiable y qué no es confiable para este año electorero? Ramón, en Honduras nada puede ser 100% confiable, porque la verdad es que las experiencias nos indican que cada vez que se ha hecho un procedimiento precisamente para salvaguardar la transparencia de un proceso, siempre alguien se inventa otro truco y otra manera de hacer fraude. Pero yo tengo fe en que este proceso de ahora va a estar liberado, perdón, va a Sí. estar liberado de una cantidad de elementos que en otras oportunidades contribuían precisamente al fraude. El haber incorporado ciertos elementos de control que solo estaban destinados para las elecciones generales y haberlos bajado a las elecciones primarias internas, nos indica entonces que las urnas por lo menos no van a poder ser infladas porque el procedimiento del control de la huella digital, el procedimiento de la transmisión de datos directos a los partidos y al Consejo Nacional Electoral, eso en las internas va a hacer que menos personas estén involucradas y manoseen precisamente el proceso. Por eso es que lo importante es el voto masivo. Mire, el voto masivo contrarresta cualquier calidad de fraude que exista, cualquier calidad. Si hay Sí. un voto abrumador en las urnas, no hay nadie que pueda atribuirse la mayoría ni que saque 1,000,000 y pico de votos en las internas, como ocurrió en la oportunidad pasada que hubo partidos que sacaron, o corrientes que sacaron, o conjunto de corrientes que sacaron más de 1,000,000 de votos, y a la hora de la hora, en las generales, no superaron precisamente ni la Sí. mitad de lo que habían sacado en las internas. Entonces ahora tenemos que aprovechar precisamente eso. Y quiero aclarar algo. Mire, Ramón, en Costa Rica, todos los electores, independientemente de los partidos, van a votar. Y las personas que no tienen preferencias van a votar por lo que ellos consideran, aún en las partidos, en las elecciones de la oposición, van y votan por el candidato que ellos creen que si ganara sería lo mejor para Costa Rica. Esa es una teoría que lo vienen practicando desde hace muchísimos años en esa hermana República Centroamericana, que es caracterizada precisamente porque tiene los niveles de democracia más altos de la región. Entonces, ¿por qué no imitamos eso? Y hay que tener mucho cuidado, Ramón. Sí. Las encuestas privadas que no se publican, pero que son elaboradas precisamente para medir cuál es el sentimiento de los electores en este momento, nos indican Sí. que el voto de rechazo en este momento, el de los electores que no creen en los partidos políticos, particularmente en la trinca infernal que hay ahora, que aún persiste, y que no creen en la gran absoluta mayoría de los candidatos que van en juego. Ese nicho es muy importante
Es muy importante. Y ese nicho tiene que ir a votar independientemente de que no le gusten los partidos políticos. Sí. Solo es para que la oposición, el voto que no está de acuerdo con la manera en que se ha manejado el país en los últimos 3 años, demuestre que el pueblo hondureño es mayoritariamente democrático. Ahora, Ese es el propósito. bien, ahora, ingeniero Nájera, ¿cómo poder convencer estos más de 600,000 nuevos votantes que van a participar en primarias y que creo que el número va a aumentar en generales? Mire lo que plantea don Olban, o sea, el voto de rechazo, sí, puede ser que haya un voto de rechazo y que de repente en estas primarias no lo miremos, sino que lo miremos en las elecciones generales, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos para atraer esta gran cantidad de electores? Bueno, vamos a empezar a vivir ahorita el 18 de enero que se comience la campaña, a ver qué nueva creatividad tienen estos partidos políticos para tratar de conseguir ese nuevo voto y convencer a los electores que están como frustrados, como dice don Olban. Ya tenemos demasiados años nosotros en estar creyendo que un nuevo partido o un candidato es la solución para el país y estamos cayendo ya en ese convencimiento que la solución del país no va a pasar por un partido político ni por alguien mesiánico que venga a hacerlo, sino que tenemos que llegar a la madurez como sociedad, que la solución del país pasa porque los mejores hombres que están en los distintos partidos políticos se involucren en una sola causa, en una causa común. No podemos nosotros querer que este país mejore cuando cada 4 años estamos cambiando gerentes de instituciones tan importantes como salud y educación. Deberíamos de hacer una concertación como país y de los partidos políticos donde le den continuidad a una gerencia en el tema de salud y educación por lo menos por 8 años, como se intentó con el plan de país, visión de nación, Sí. que queríamos construir un país distinto. Entonces, en este proceso de campaña que se avecina el 18 de enero, creo que debemos de empezar a los electores a buscar propuestas distintas, no irnos por una canción, por un color político, ni aferrarnos a un partido político porque pensamos que ahí están los mejores hombres para solucionar los problemas. Y es muy difícil que buenos empresarios, como en el caso de don Olban, que ha sido un empresario de éxito en la labor privada, quiera hacer este salto muchas veces al sector público porque queda en descrédito su imagen, su reputación y el sistema público totalmente distinto a lo que es el sistema privado. Perfecto, voy a la primera pausa y ya regreso en Día Político por TSI. Seguimos en Día Político. Don Olban Francisco Valladares, a Smartmatic le dieron la biometría y le dieron la TREP. Bueno, falta contratar la empresa que hará la auditoría. ¿Qué características debe de cumplir de confiabilidad esta tercera empresa que van a contratar o segunda empresa que se pretende contratar en el CNE? Don Olban. Don Ramón, mire, lo importante en la contratación de estas empresas es que sean empresas que quieren mantener un prestigio, porque estas empresas son de vida permanente, vida prolongada. Un fracaso en un país, una denuncia en un país, obviamente opaca su presencia y les va a coartar las posibilidades de que otros países en otros procesos eleccionarios los puedan contratar. Una empresa seria no es una empresa que se presta a sobornos y no se presta precisamente a los mandaraqueos que se hacen en los procesos. Mire que se habla de una empresa que en Venezuela contribuyó, pero ahí fue porque el régimen, así como ocurrió aquí en las elecciones del 17, que se fue la luz y después cuando retornó las cifras estaban infladas y no hubo manera de controlar precisamente esto y si se supo la realidad, no afloró y el pueblo hondureño no terminó de darse cuenta del fraude que había pasado y cómo había pasado. Y lastimosamente los hondureños, mire, somos como el gallinero cuando se acerca el zorro. Es muy cacareo, pero no tomamos acciones. Entonces, lo que tenemos que estar pendientes y tenemos que defender precisamente no solo el voto, sino que el proceso. Y otra cosa es que los funcionarios que están tanto en el Consejo Nacional Electoral
como los que acuden a las mesas entiendan, y si las autoridades y el sistema así está abocado a hacerlo, que el fraude electoral es un delito y ese delito debe ser pagado con cárcel. Si Claro. no hay una amenaza, si no hay si no hay un mecanismo que si se le descubre, como es fácil hacerlo, van a ir a pagar con sus huesitos en las Bartolinas, entonces esto se va a... Pero mientras se mantenga la impunidad, aquí hubo desastres en mesas comprobables con solo el cotejar las cifras, los números, las columnas, ya se sabía que había fraude. Con ver que había habido borrones y no pasó nada. Solo cacareamos, como digo yo, Sí, y no terminaba. Entonces, el primer paso para asegurarnos es, en primer lugar, que el pueblo entienda que no tenemos tiempo para seguir en este procedimiento de prueba y error. Honduras no se puede volver a equivocar en las autoridades que elige. Imposible. Estamos en la cola del mundo. Ya no solo estamos en la cola de Centroamérica, que antes no lo fuimos, pero hoy sí. Y todas las estadísticas y todos los indicadores mundiales nos dicen sí. que somos un país Ahora, fracasado. Entonces, este proceso es el primer paso para empezar un camino diferente. ujú. Así tenemos que hacerlo, así tenemos que verlo. Y como dice bien Flavio, acudir a las urnas, no importa qué es lo que importante es que las cifras que se muestren al final de los conteos sean Ok, abrumadoras sí. y que esta abrumadora indique que el pueblo hondureño es democrático. Por eso yo digo acá en el programa, bueno, si ya se le dio a Smartmatic estas dos operaciones, tanto la TREP como la biometría, yo creo que la empresa que tienen que contratar para hacer la auditoría, Flavio, debe ser una empresa que nos garantice a nosotros los hondureños que todo lo que va a operar esta otra empresa en materia de TREP y en materia de biometría, en todo lo que es la transmisión de resultados, hombre, es confiable. Y es que una parte importante es, Ramón, saber exactamente, conocer los procesos. La sociedad, los partidos políticos, los medios de comunicación tenemos que saber o tienen que saber cómo va a ser el proceso de transmisión desde la mesa electoral. Correcto. Hacer aquel simulacro, que todos entendamos cómo se va a escanear el acta, cómo se va a llenar, cómo va a llegar, a dónde va a llegar, cómo se va a digitalizar, si la transmisión de esa acta va a ser anónima, si no va a ser anónima, cuánta gente va a transmitir, quiénes son las personas que van a transmitir, si esas personas, como dice don Olvan, se les ha pasado por lo menos el polígrafo para hacerles un pequeño filtro, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la certeza, la trazabilidad de la información, saber la biometría, cómo va a funcionar la biometría, y la empresa auditora, ¿qué va a auditar? Todos tenemos que tener claridad cuáles son los controles que tiene un acta, qué es lo que va a auditar una empresa. Correcto. Porque como lo manejamos como decir, a puerta cerrada, solo que tenemos una empresa auditora, No, pero no sabemos qué va a auditar la empresa auditora. No, la empresa auditora tiene que mostrar su imagen. Pero ¿qué vamos a Tiene que mostrar su cara. Un acta tiene 17... Y su función. Un acta Si no, tiene, no estamos haciendo nada. 17 controles. Queremos saber cuáles son los controles que va a auditar la empresa auditora. Firmas, balance, documentos, correlativo, no sé, cualquier otra de las informaciones que tiene el acta, ¿qué es lo que va a auditar en el tiempo que se envió el acta desde la mesa y fue divulgada? Saber exactamente la información es el clave de esto, porque muchas veces nosotros, perdón, sí, Ramón, sabemos que tenemos un TREP y confiamos solo porque tenemos un TREP, confiamos porque tenemos una biometría, confiamos también porque tenemos una empresa auditora, pero no supimos cómo se transmitió el resultado. No supimos nosotros si funcionó la biometría o no funcionó. No sabemos nosotros qué va a pasar con esos 1.500 centros de votación que no tienen conectividad. Que nos explique el Consejo Nacional que el periodo pasado, de 1.500 centros de transmisión que no tenían conectividad, ¿cuántos transmitieron y cuántos no? Para que tengamos una experiencia de tener una proyección, cómo va a estar ese nivel de transmisión en esas mesas. También la empresa auditora, ¿qué va a auditar? La empresa auditora es tan importante. Y como dice don Olvan, estas empresas son tan serias que no se van a prestar, pero necesitamos conocerlas, que la población sepa quién es la expertise de cada una de estas empresas y
conocer todo el proceso en general. Bueno, es que por eso es que yo sostengo pues que la empresa auditora tiene que revelarle a los hondureños, nos tiene que revelar a nosotros cuál va a ser su trabajo, don Olván. Porque no sabemos qué puede pasar allá en la nube. No sabemos qué puede pasar en la nube. ¿Sí me entiende, verdad? Pero no tanto en la nube, sino que en la mesa. Pero es que en la nube también se puede cambiar las cosas. La oportunidad de modificar la ley, porque la ley como la tenemos no genera la suficiente músculo para que el Consejo Nacional Electoral pueda garantizar un proceso 100% transparente. Correcto. Porque la gente en las mesas electorales no las designa el Consejo, las designan los partidos políticos. Claro, Ni la gente que transmite el acta es designada por el Consejo, es por los partidos políticos. Pausa y ya regreso aquí en el Día Político. Bien, continuamos en Día Político por TSI. Por favor, ya estamos por terminar el programa, pero estas son percepciones que yo creo que tenemos todos los hondureños. Lo que dije antes de irme a la pausa, don Olván. Estaba pensando algo, Flavio, Ramón, que nosotros ponemos los ojos en la contratación de compañías extranjeras para que vengan a revisarnos, a transmitirnos los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos que estas compañías con quienes trabaja es con hondureños, porque ellos tienen que contratar precisamente todo el personal. Ellos no traen 1000 personas para que estén en 1000 mesas. Ellos contratan personas aquí. Entonces el proceso que dice Flavio de hacerles un examen y una medición de sus principios y valores debe comenzar precisamente con la empresa que contratamos también. Porque si ellos contratan y se les filtran sectarios, personas que sin escrúpulos, esos que se la juegan porque creen que están haciéndole un favor a su partido o respaldando a su candidato y no saben que le están haciendo un perjuicio grave al país. Entonces seguimos en lo mismo. O sea que las empresas tienen que tener mucho cuidado también con el personal que contratan. Y por eso es que, ahora yo sí tengo fe, miren, los que hemos sido observadores cercanos de los procesos, sabemos que hemos ido adelantando. Desde el 80 para acá, cada proceso ha tenido una mejoría, que lastimosamente nos ha tardado 44 años para no haber terminado los procesos de depuración. Es una lástima, porque es demasiado tiempo para esperar. Pero que sí hemos mejorado enormemente. Solo nos falta precisamente al final depurar lo poco que nos queda, estar atentos a que en cada oportunidad no vaya a surgir otra mente perversa que se invente otro tipo de maniobra para defraudar el voto. Y entonces podremos pensar que Honduras dentro de poco tiempo, un par de ejercicios electorales, Sí. vamos a tener resultados confiables. Bueno, confiamos en las actualizaciones domiciliarias, confiamos en la depuración de este padrón electoral definitivo que se ha dado a conocer a los partidos políticos. Bueno, tenemos que empezar a confiar, como dice don Olván, y a construir institucionalidad. No podemos estar dudando de un proceso a 58 días que vamos a ir a elecciones internas. Comparto con lo que dice don Olván, que hemos ido mejorando en los procesos. Ahora, si usted siente o tiene la duda de que en una mesa los resultados fueron manipulados, tiene 3 métodos para poder contrarrestarlo o para poderlo validar. Puede contar los votos de la urna, cruzarlo con el cuaderno de votación que usted firmó y ahora lo va a poder cruzar con el biométrico. Entonces, si en esa urna hay 40 votos, tienen que haber 40 firmas en el cuaderno de votación. Correcto. Con su huella y 40 huellas registradas en el lector biométrico. ¿Dónde entra lo que hemos hablado con lo que estamos hablando ahorita? Que si tenemos gente que no es correcta en las mesas electorales, esos 40 votos pudo haber sido 30 para don Olván, 10 para usted, pero le dieron vuelta después. 30 para usted y 10 para don Olván, siempre en los mismos 40 votos. Lo que vamos o le pusieron un 0 al 10. Ya no se va a poder,
porque usted lo van a tener las 40, los 40 en el cuadernillo y 40 en el biométrico. Lo que hay que tener cuidado es que dentro de ese margen de los 40 pueden hacer la distribución totalmente distinta a la voluntad. Bueno, por eso hay que estar muy atentos. Gracias, don Flavio Nájera, muy amable. Gracias, don Olman Francisco Valladares, muy amable. La orden y gracias por la invitación. Todos queremos elecciones y el voto cuenta. Su voto.